sí, ahora, me lo has pasado, un minuto antes. ¿Sí? Sí, sí. La segunda está mucho mejor en el norte, la zona norte. Silencio, se ha hecho, ¿no? Bueno, muy buenas noches a todos y bienvenidos a este acto que se enmarca dentro del ciclo de charlas 10%, dentro de las actividades de este año tan especial para lo que queremos a la cultural y deportiva leonesa en este centenario. Nos podéis seguir aquí con nosotros en vivo en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Desde aquí nuestro agradecimiento también aquí con la imagen de los Reyes de León y también a través de los canales oficiales del club. Estamos teniendo la oportunidad de emitir en directo. Y estaba yo pensando, cuando venía para aquí, a veces los leoneses no valoramos nuestro propio talento. Y hablar de directores deportivos y de personas que tienen cargos de responsabilidad en clubes muy importantes del fútbol español, que han estado en primera recientemente y van a buscar el inmediato regreso, yo creo que es para presumir de lo nuestro y para valorar lo nuestro. Hoy vamos a tener la oportunidad de ver cómo se construye un equipo, de cómo es un poco el día a día en la figura del director deportivo de un club, porque a veces bueno, pues ellos también están presionados, ¿no?, a la hora de destituir, por ejemplo, a un entrenador, realizar la confección de una plantilla y también la presión de los jefes, ¿no?, de los directivos, de los propietarios del club. Y para ello tenemos la suerte de contar con 4 leoneses, de ellos un maragato y un berciano, porque siempre hay que presumir de todas nuestras zonas geográficas. Voy a empezar por la parte más alejada de mí. Está Andrés Fernández, que jugó en la Cultural, ha tenido también cargos de responsabilidad dentro de equipos como la Almería, el Real Valladolid, el Alavés y ahora últimamente en la agrupación deportiva Alcorcón. Y a pesar de la última derrota, le hemos invitado. Andrés, buenas noches. Hola, muy buenas. Bueno, Sergio Fernández también fue un central de esos expeditivo en equipos como la Cultu, en el Hércules también, fue un jugador especialmente querido. Y luego no sé si tuvo claro muy de inicio, ¿no?, el cambiar el chándal y la equipación deportiva por los despachos, pero lleva ya un montón de tiempo haciendo las cosas muy bien en clubes precisamente como el Hércules, como el Eibar y en las últimas temporadas en el Deportivo Alavés. Sergio Fernández, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué? Buenas noches. Bueno, y decía yo lo de las comarcas, un maragato de excepción. De hecho, el pabellón de deportes de Astorga lleva el nombre de Felipe Miñambres. Es jugador del equipo Maragato internacional con España en el Tenerife, en el Sporting, pero luego dentro de esa faceta, ya como responsable, como director deportivo, pues ha estado en equipos también muy importantes, como la pasada temporada, por ejemplo, en el Celta de Vigo, y en la actual con esa también misión de devolver a un equipo muy querido, al equipo Granota, al Levante Unión Deportiva, a la primera división. Felipe Miñambres, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y decía yo lo del Bierzo desde Bembibre. Emilio Vega también ha tenido cargos de responsabilidad en equipos como el Córdoba, como el Huesca, como el propio Alcorcón, y ahora viene directamente desde Doha, donde desarrolla la labor como coordinador de scouting profesional en la Spire Academy de Qatar, a la que tanto debemos en la Cultural. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo no sé si es más difícil a veces hablar en público o construir un equipo, pero yo quería empezar por ahí. A la hora de construir un equipo, aparte de los jugadores, uno tiene que contar en su propio equipo, porque vamos a situarnos un verano, un director deportivo, y le dicen, tienes que hacer un equipo para ascender, para mantenerte. ¿Cómo es un poco ese primer paso? Os hago la primera pregunta un poco a los dos, a los cuatro, un poco que nos contéis esa primera experiencia de lo que le pasa a uno por la cabeza cuando dice, menuda papeleta que tengo, hacer un equipo para ascender, por ejemplo. Emilio. Bueno, yo creo que lo primero, bueno, buenas noches en primer lugar. Muchas gracias por la invitación a la Cultural. Es un placer estar en este evento con estos profesionales que a todos sin duda los admiro y, bueno, y en mi tierra, pues, doble honor. Creo que a tu pregunta, lo primero, bueno, pues en esas reuniones con, en teoría, el presidente del club, cuando te hace ver un poco el proyecto, qué características va a tener, como tú comentabas, qué objetivos, qué presupuesto, qué idea. A partir de ahí, de tener toda esa información, pues yo siempre digo que hay que, o por lo menos yo como lo interpreto, hay que establecer un plan. Evidentemente
evidentemente no es la misma filosofía a la hora de planificar una plantilla, de conformar una plantilla, pues los diferentes tipos de club, los diferentes tipos de club en diferentes ciudades, y todo eso conlleva que haya perfiles diferentes de jugadores, también pensando en, bueno, si es un club que es más de cantera, si es un club que no mira tanto a la cantera. Yo creo que hay diferentes variables, pero sobre todo establecer ese plan que comentaba, en el cual, pues, a partir de esa filosofía, del carácter incluso de la gente, de la ciudad, de la historia del club, pues hay sitios, por poner ejemplos, que demandan pues más jugadores más agresivos, más intensos, más de juego por fuera, más de una competitivos tienen que ser todos, pero sí que un equipo del sur, pues igual, más allá de que el fútbol moderno, pues está claro que tiene que haber todas esas premisas de ser competitivo, pues ese talento, esa calidad que el jugador o que la afición del sur pues demanda. A partir de ahí, pues incluso también a la hora de elegir el entrenador, dependiendo en qué idea te vayas a mover, yo sí creo que el vértice de la idea de la filosofía deportiva la tiene que marcar el director deportivo, con todas las pautas que he comentado antes del presidente, y a partir de ahí, junto con el entrenador, pues sí que ya de la mano de él, o por lo menos como lo interpreto yo, siempre de la mano de él. Cuando digo de la mano de él es, pues evidentemente teniendo un feeling total. Yo jamás ficharía a un jugador que el entrenador no quiera, como también es complicado que se firme un jugador que el entrenador demande sí o sí, y que igual tanto la dirección deportiva como la secretaría técnica han visto a ese jugador en muchas ocasiones y pensamos que no es lo que se necesita. Entonces, bueno, por no alargarme mucho, que somos varios, establecer un plan y a partir de todas las circunstancias y las características que tiene el club, la ciudad y demás, a partir de ahí, pues, bueno, ya hay muchísimo más que matizar por las posiciones, pues plantillas más amplias, un poquito más cortas para dar opción a la cantera. Creo que es mucho trabajo y muy complejo para detallar en 2 minutos, pero que sí que, como empezaba, tiene que haber un plan y una idea preconcebida. Luego iremos ahondando en esa situación, porque a veces un entrenador, claro, llega a principio de temporada, luego se le destituye porque los resultados no acompañan y el que viene dice, es que este equipo me lo encontré hecho, ¿no? Por ejemplo, o los famosos jugadores del sur, ¿no? Vamos a hablar también con Felipe, porque además, bueno, en tu caso, te has sentado por circunstancias en el banquillo del Levante, has ganado los 2 partidos, pero al final habéis fichado a Javi Calleja, entonces sigues con esa función. ¿Qué es lo que te demanda? Además, en tu caso, cambiaste un equipo asentado en primera, como era el Celta, por un Levante que ya estaba desahuciado, descendió y ahora tiene que volver a subir. Sí, buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias a la Cultu por la invitación. Sí, a veces uno, y en mi caso es así, yo mi vida se ha movido por el corazón, por lo que yo siento, por lo que necesito y tengo la fortuna desde que juego al fútbol y ahora director deportivo, que estoy donde quiero. Y en esos momentos surgió la oportunidad de ir al Levante, que como tú dices, estaba desahuciado, pero bueno, dimos pelea hasta el penúltimo partido. Y bueno, se dieron unas circunstancias que después de hablar con el presidente me convenció y yo creo que era lo que necesitaba en ese momento. Necesitaba un estímulo, ya llevo muchos años trabajando, muchos años seguidos en la dirección deportiva y a veces uno necesita unos estímulos para seguir desarrollando su carrera. A mí no me importan tanto las categorías, yo soy un profesional de esto y no me importan las categorías, me importa que sienta, que vea que puedo desarrollar un trabajo, que me sienta bien donde estoy, que vaya a trabajar con ganas cada mañana. Yo no estoy en el fútbol para llegar, sentarme en un despacho, ver cómo pasan las horas y llegar a final de mes y cobrar. Estoy para tratar de disfrutar de mi trabajo. Los que tenemos la suerte de vivir del fútbol y estar en el fútbol sabemos lo que es eso y entonces lo que quiero es disfrutar de mi trabajo. A partir de ahí, pues nada, seguimos y no sé cuál es la otra pregunta que me habías hecho. Ese proceso de construcción, luego hablaremos un poco de lo que es la plantilla, pero por ejemplo, cuando uno llega a un club es importante tener un equipo porque al final hablamos también de la soledad, ¿no? Del director deportivo. Al final toda la del entrenador. La del entrenador es peor que la del director deportivo. El entrenador es, para mí, el puesto más importante
y el más difícil de cubrir de cualquier club, y es mucho más soledad la del entrenador. Ese sí que normalmente está solo. Pero bueno, lo ha explicado muy bien Emilio. Hay diferentes circunstancias para iniciar la plantilla, para iniciar la construcción de un equipo, y bueno, diferentes matices. Yo he estado en diferentes equipos con diferentes matices, en primera con el Rayo, con el Celta, con el Levante. Entonces son clubes muy diferentes, desde la presidencia a la idiosincrasia de cantera, a lo mejor del Celta no está tan instaurada en el Levante o en el Rayo. Bueno, cada equipo es diferente, y tratar de sacar de cada club lo mejor y de dejarlo mejor. Somos unos afortunados, y esto, como cualquier otro trabajo, lo que hay que echarle son muchas horas y muchos kilómetros. La pena es que a veces